Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Espero que estén súper bien y con la mejor energía para sumergirnos en un tema que estoy segura va a dar mucho de qué hablar, y que, de hecho, ya está haciendo que muchísimas personas anden especulando y soñando despiertas. Porque hoy vamos a hablar de un regreso muy especial, un regreso que huele a romance, a nostalgia y a esa chispa que solo algunas parejas logran encender. Sí, amigos, hoy desgranamos porque Demet Özdemir, esa actriz que tanto adoramos, parece estar volviendo al lugar donde nació el amor, al lugar que la unió, de forma tan intensa y pública, a nuestro querido Can Yaman. Prepárense porque esto se pone bueno. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en todos los detalles, les recuerdo, como siempre, que si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es totalmente gratis y así se aseguran de no perderse ninguna de nuestras historias, chismes, análisis y todo lo que nos encanta compartir con ustedes. Dale clic a ese botón rojo y únete a nuestra gran familia. Ahora sí, vamos al grano. La noticia ha corrido como la pólvora por las redes sociales y los medios de comunicación, y es que Demet Özdemir ha sido vista en Italia, y no en cualquier parte, sino en lugares que gritan recuerdos. Específicamente se habla mucho de Estambul, la vibrante y mágica ciudad que fue el escenario principal de su aclamada serie Erkenzicus, esa producción que no solo catapultó sus carreras a nivel internacional, sino que también, para muchos de nosotros, fue el nido de amor de esta pareja. Y es que, ¿quién puede olvidar la química arrolladora entre Sanem y Can? Parecía que el guión se salía de la pantalla y se instalaba en sus vidas reales. Las miradas, los gestos, las entrevistas conjuntas, todo parecía indicar que lo que vivían era mucho más que una simple actuación. Y ahora, ver a Demet de regreso en Estambul, en ese mismo ambiente, ha desatado todas las alarmas. ¿Pero qué significa este regreso? ¿Es solo un viaje de trabajo, una visita nostálgica, o hay algo más profundo detrás? Analicemos las posibilidades, porque como buenos detectives de historias, nos encanta desentrañar los misterios. Una de las teorías más fuertes, y que tiene a todos suspirando, es que Demet podría estar en Estambul por un nuevo proyecto profesional, y ese proyecto podría ser algo relacionado con la continuación o un spin-off de Erkenzicus. Imaginen la euforia de los fans si la historia de Sanem y Can tuviera un nuevo capítulo, o si Demet regresara con una historia que evocara esa misma magia. Sería un bombazo, ¿no creen? La serie fue un fenómeno global, y el público sigue pidiendo más. Así que si hay una oportunidad de revivir esa conexión en la pantalla, no sería nada descabellado pensar que Demet esté explorando esa posibilidad. Otra razón, quizás más personal pero igual de fascinante, es la simple conexión con el pasado. Estambul, para Demet y Can, fue mucho más que una ciudad de rodaje, fue el lugar donde su amor floreció. Es natural que, después de un tiempo, uno sienta la necesidad de volver a esos lugares que guardan tantos recuerdos importantes. Quizás Demet está ahí para reconectar con esos sentimientos, para pasear por las calles donde compartieron momentos inolvidables, para revivir esa energía que los rodeaba. Y quién sabe, quizás este viaje sea un preludio, una forma de medir el terreno, para ver si las circunstancias son propicias para algo más. A veces, volver al lugar donde fuiste feliz es el primer paso para redescubrir esa felicidad. Y aquí es donde entra la parte que más nos emociona y nos hace soñar, la posible reconciliación. Si bien ambos han seguido caminos separados en sus vidas personales y profesionales, el cariño y la conexión que existió entre ellos fue tan palpable que muchos fans nunca dejaron de creer en la posibilidad de un regreso. Las redes sociales están inundadas de comentarios y teorías que sugieren que este viaje a Estambul podría ser un gesto de acercamiento, una oportunidad para encontrarse, para hablar, para ver si la llama sigue viva. Y no podemos culpar a los fans por pensar así, porque su historia de amor fue tan intensa y mediática que dejó una huella imborrable en la memoria colectiva. Piensen en esto, la vida da muchas vueltas. Las relaciones, incluso las más mediáticas, tienen sus altos y bajos. Es posible que hayan necesitado tiempo y espacio para crecer individualmente, para aprender de sus experiencias. Y ahora, quizás, ambos se encuentran en un punto de sus vidas donde las prioridades han cambiado, donde han madurado, y donde la posibilidad de reencontrarse con alguien que les brindó tanta felicidad sea tentadora. Demet es una mujer independiente y exitosa, y Can también ha continuado con una carrera prometedora. Si se diesen cuenta de que lo que tuvieron fue algo especial y valioso, ¿por qué no intentarlo de nuevo? Además, no olvide
Mosque Italia ha sido un epicentro importante en la vida de ambos, especialmente para Can, quien ha sido muy bien recibido por el público italiano. La conexión de Can con Italia es innegable y Demet, al visitar Estambul, podría estar, de alguna manera, acercándose a ese universo italiano que es tan importante para él en este momento. Quizás sea una forma sutil de mostrar interés, de estar presente, de mantener esa conexión que, aunque sea a nivel platónico o de amistad, todavía existe. Las redes sociales nos han permitido ver interacciones esporádicas entre ellos a lo largo del tiempo, pequeños me gusta, comentarios sutiles, que para los ojos más atentos son señales. Otro detalle que ha llamado mucho la atención es la época en la que se produce este regreso. No es un momento cualquiera. Ambos están en un punto de sus carreras donde, quizás, están más abiertos a explorar nuevas facetas de su vida personal. Demet ha estado cosechando éxitos con sus proyectos recientes, y Can, como mencioné, está muy activo en Italia. Un reencuentro en un lugar tan significativo podría ser una forma de cerrar ciclos, o de iniciar uno nuevo. Y si ese nuevo ciclo implica una reconciliación, el mundo del espectáculo se vendría abajo de la emoción. Pensemos en la repercusión que tendría una reconciliación entre Demet Özdemir y Can Yaman. Sería, sin duda, la noticia del año en el mundo del entretenimiento turco y más allá. Los fans que los apoyaron desde el principio estarían eufóricos. Las redes sociales explotarían. Los medios de comunicación harían programas especiales. Sería un regreso triunfal que revitalizaría el interés en ambos y, por supuesto, en Erkencikus. A veces las historias de amor que capturan la imaginación del público necesitan un giro inesperado, y una reconciliación sería precisamente eso. Sin embargo, debemos ser cautelosos. En el mundo del entretenimiento, las apariencias a veces engañan. Es posible que este viaje de Demet a Estambul sea puramente profesional. Quizás esté filmando una nueva película, una serie, un anuncio publicitario, o simplemente visitando a amigos y familiares en una ciudad que le guarda un lugar especial en su corazón. La vida de un actor está llena de viajes y proyectos que los llevan a diferentes lugares, y Estambul, con su rica historia y su vibrante industria cinematográfica, es un destino natural para muchos. Pero, ¿y si hay un cruce de caminos? ¿Y si, en medio de sus agendas, sus caminos se cruzan de forma casual, o incluso planeada? La amistad es el primer escalón de muchas relaciones, y si ambos han mantenido una buena relación a pesar de la ruptura, un encuentro en Estambul podría ser simplemente un reencuentro entre amigos que se aprecian y se respetan. Y a partir de ahí, bueno, ya sabemos que las historias más bellas a menudo comienzan con una simple amistad. Lo que es innegable es la conexión especial que existió entre ellos. La química en pantalla era algo que traspasaba la pantalla, y esa energía se trasladó a su vida personal. Los fans se enamoraron de su relación, de su complicidad, de la forma en que se miraban. Y cuando una pareja genera tanta empatía y tanto amor por parte del público, es difícil que ese cariño se apague por completo. Quizás Demet, al estar de vuelta en ese lugar, sienta esa misma energía, esa misma conexión, y eso la impulse a explorar lo que podría ser. También hay que considerar el poder de la nostalgia. Erkencikus marcó un antes y un después en sus carreras. Fue un hito. Volver al lugar donde todo comenzó, donde vivieron esa etapa tan intensa de sus vidas, puede evocar recuerdos muy poderosos. Y esos recuerdos, a menudo, nos llevan a reflexionar sobre lo que tuvimos y lo que hemos construido desde entonces. Es posible que este viaje sea un momento de introspección para Demet, un regreso a las raíces de un amor que fue muy importante para ella. En resumen, las razones por las que Demet Özdemir podría estar regresando al lugar de su amor con Can Yaman son múltiples y fascinantes. Puede ser un nuevo proyecto profesional que la lleve de vuelta a la magia de Erkencikus, un viaje nostálgico para reconectar con recuerdos importantes, y esto es lo que muchos deseamos, un gesto de acercamiento, una señal de que la llama del amor podría estar resurgiendo. La verdad, solo el tiempo la dirá, pero la especulación y la esperanza de los fans son palpables. Sea cual sea la razón, su regreso a Estambul ha puesto a todos los seguidores de esta pareja a soñar. Y mientras esperamos a que la verdad salga a la luz, nos quedamos con la emoción de pensar en todas las posibilidades. Porque en el mundo de las celebridades, como en la vida misma, nunca se sabe lo que el destino tiene preparado. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy, queridos amigos. Ha sido un placer desgranar esta intrigante historia con ustedes. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes?
¿Creen que Demet está en Estambul por trabajo o por nostalgia, o porque hay una posibilidad de reconciliación con Can Yaman? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un gran me gusta, compartir este vídeo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nada. Muchísimas gracias por acompañarme hoy, nos vemos en el próximo vídeo con más historias y más misterios por desvelar. Un abrazo enorme.